Bien, bueno, eh, primero les voy a compartir. Bien. No, o sea, yo por ahí lo que por ahí hacemos en los grupos de estudio es como tratar de dividir el tema en partes más chicas para que sea por ahí más fácil de encararlo, ¿no? Eh, que en verdad, digamos, lo de fenómenos térmicos, hay una primera parte que sería todo lo que tiene que ver con transmisión, no con transmisión, perdón, sí, con calor en sí, digamos, con cambios de temperatura y con cambios de estado, ¿no? Que sería todo lo que nosotros le decimos, bueno, calor sensible o calor latente. Que en eso, yo acá elegí un ejercicio que está bueno para hacerlo, que tiene que ver con el grafiquito ese, digamos, que va mostrando cómo van variando los cambios, o sea, digamos, cómo el calor, que el calor básicamente es transmisión de energía en forma de calor, justamente, digamos, es un tipo de energía transmitida de un cuerpo a otro. Y que esa transmisión de calor puede generar un cambio de temperatura, puede generar un cambio de estado. Eh, que vendría a ser el gráfico este que tenemos acá, ¿no? Que si pasamos de hielo a vapor, hay un primer periodo de calor sensible, que es cuando el hielo está, digamos, a menos de 0 grados. Después, cuando llega a 0 grados, que se produce el cambio de hielo a agua, o sea, de estado sólido a estado líquido, hay un periodo donde no hay cambio de temperatura, porque la temperatura la vemos en el eje vertical. Después de 0 a 100 grados es todo agua, y se produce un cambio de temperatura desde 0 hasta 100 grados del agua, que sería calor sensible. Y a los 100 grados se produce otro periodo de calor latente, donde no hay cambio de temperatura, ¿no? Y bueno, después de 100 grados por arriba es todo vapor y se produce eh, otro cambio de temperatura, digamos, desde 100 grados hasta todo lo que queramos. Eh, o sea, básicamente esos 5 son los periodos que nosotros tendríamos en cualquier cambio que haya en el agua, ¿no? O en cualquier material en realidad. Entonces, en realidad, cuando nosotros nos planteamos un ejercicio de este tipo, tenemos que ver, digamos, cuáles de estos periodos tenemos, ¿no? Cuando trabajamos, por ejemplo, con el aire, cuando hay cambio de temperatura del aire, trabajamos siempre con el aire en estado gaseoso, con lo cual va a ser siempre calor sensible, digamos, no hace falta hacer este tipo de gráfico. Pero, por ejemplo, este ejercicio yo saqué el apunte que dice qué cantidad de calor es necesario extraer a 10 litros de agua a 20 grados a una máquina que fabrica hielo a la temperatura de menos 5 grados. O sea, nosotros ahí tenemos que plantear cómo llegamos desde agua a 20 grados hasta hielo a menos 5. Entonces, cuando hacemos el grafiquito ese, lo vamos a tener que hacer al revés de que está en el apunte, porque va a ir la temperatura va a ir bajando, ¿no? Entonces, hacemos el gráfico de temperatura en Celsius en función de calor en kilocalorías. Nosotros arrancamos con agua a 20 grados. O sea, bueno, ¿qué pasó con esto? Arrancamos a 20 grados. Ahí el agua, digamos, bajaría. Nosotros la tenemos que enfriar primero hasta los 0 grados. Que eso le vamos a poner Q1. O sea, eso siempre lo vamos numerando para poder después calcularlo más fácil, ¿no? Después de que el agua llega a 0 grados, se transforma en hielo y habría un periodo de calor latente. Que le ponemos Q2.
Y después tenemos que llegar hasta menos 5 grados. ¿Sí? ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Alguno quiere preguntar algo? No, no. Se entiende, se entiende. Dale, es buenísimo. Bueno, entonces ahí, digamos, siempre es bueno esto, hacerlo, por más que no se los pidan, a veces lo piden igual, pero por más que no se los pidan, está bueno por ahí hacerlo medio esquemáticamente o como un croquis medio rápido, tipo en borrador, como para ubicarse rápido, digamos, de qué fórmulas tenemos que usar en cada periodo, ¿no? Entonces en el Q1 usaremos la fórmula de calor sensible, que era la masa por el calor específico C por delta T, que sería la diferencia en temperatura. O sea que para Q1 vamos a usar esa. 10 litros de agua, sabemos que son 10 kilos de agua. Entonces serían 10 kilos. Clau, creo que alguien se quiere unir a la llamada. ¿Cómo? Que se quiere unir. No me aparece nadie esperando. Ah, hay una, porque habían dicho por un grupo, pero bueno, por lo que se ve. No me llegó todavía. Bueno, el calor específico del agua es una caloría o kilocaloría sería una kilocaloría sobre kilogramos por Celsius. Estos, bueno, se acuerdan que podíamos usar siempre digamos, si lo tenemos en kilogramos, usamos kilocalorías sobre kilogramo por Celsius. Y si lo tuviéramos en gramos, usamos calorías sobre gramo por Celsius. O sea, podemos sacar el kilo arriba y abajo. ¿Y la diferencia en temperatura cuál sería? Acá se hacía a la temperatura que está menos a la que llega o al revés. No, es final menos inicial. Ah, ok. Sería menos 20. Claro, exacto. O sea, final sería 0 menos 20. ¿Cuánto les da eso? Menos 10. Bien. ¿Menos 10? No, tiene que A dar- mí menos 200 me dio. Los 200. Sí, sí, sí. Ah, lo resté, qué boludo. Claro, porque te termina quedando 10 por menos 20. Claro, sí, sí. Bueno. Y después la de calor latente, que sería M por LS en este caso, ¿no? Que sería el calor de solidificación. O sea que el Q2 nos queda 10 kilogramos por menos 80, porque digamos, eso siempre cuando uno está bajando, por así decir, cuando está pasando, por ejemplo, de agua a sólido, como en este caso, de agua a hielo, es el mismo valor pero negativo. Y serían kilocalorías sobre kilogramo. Y nos queda menos 800. Y después del Q3 volvemos a hacer calor sensible. 10 kilogramos
por el calor específico del hielo es 0,5. Eso cualquier cosa en este grafiquito, ¿dónde está? En este gráfico están todos los valores. Ahí está, 0,5 calorías sobre gramos Celsius, o en este caso, kilocalorías sobre kilogramo Celsius. Por menos 5 grados menos 0 grados, ¿no? Porque siempre es de este periodo, que la final sería menos 5 y la inicial sería 0. Menos 25. Bien, entonces el calor total que sería Q1 más Q2 más Q3, nos queda menos 200 kilocalorías más menos 800 kilocalorías más menos 25 kilocalorías. Se nos quedan 1025. Perdón, menos 1025 kilocalorías. Bien. Entonces, bueno, la respuesta sería esa, digamos, la cantidad de calor que hay que extraer son 1025 kilocalorías. Queda negativo porque estamos extrayendo esa cantidad de calor. Perdón, la variación de temperatura entonces siempre es la inicial menos la final. No, al revés. La final menos la inicial. De cada tramo. O sea, para el tramo 1 es la final, que es 0, menos la inicial, que es 20. Por eso te queda 0 menos 20. Y en el Q3 te queda menos 5 menos 0. O sea, final menos la inicial. ¿Se entiende eso? O más o menos. Sí, ahora sí. Fíjense que siempre, para darse cuenta si le están pifiando o no, cuando el gráfico va para abajo, les tiene que dar todo negativo. Y cuando el gráfico va para arriba, les tiene que dar todo positivo. O dicho de otra forma, cuando están enfriando, les tiene que dar negativo, cuando están calentando, les tiene que dar positivo. Bueno, ¿quieren preguntar algo más de este ejercicio? Generalmente este tipo de ejercicios es más que nada, digamos, no la complican mucho más que esto. A lo sumo puede ser que les pidan calor consumido usando el rendimiento o algo de eso, que ahora lo vamos a ver en otro ejercicio, pero no es más que eso. Después lo que le sigue a esta parte del tema es lo de dilatación, que es un tema medio corto en general, que se acuerdan que en dilatación tenemos 3 tipos de dilatación, que sería la volumétrica, la superficial y la lineal. Perdón, está acá. Que en sí son las 3 iguales, digamos. Por ejemplo, la lineal, que es la que más usamos en sí, es delta L, o sea, la variación de longitud, igual a la longitud inicial, por el coeficiente alfa, por delta T, que delta T sería la variación de temperatura. Y después la superficial es igual, solamente que cambia, o sea, es delta S, o sea, la variación de superficie es igual a la superficie inicial,
por el coeficiente de dilatación superficial por la diferencia de temperatura. Y la volumétrica lo mismo. Y después los tres coeficientes se relacionan con esta relación, ¿no? O sea, el lineal es igual al superficial dividido 2 y es igual al volumétrico dividido 3. Esto está bueno siempre fijarse por las dudas, digamos, o estar atentos en realidad, porque a veces por ahí les piden que usen la lineal, pero les dan el coeficiente de la volumétrica, para que se tengan que hacer la división esta. Generalmente el tipo de ejercicio más común de estos son los de junta de dilatación, es lo que más se suele tomar. Por eso yo agarré un ejercicio de apunte que era con ese caso, de junta de dilatación, donde en sí, digamos, la dimensión de la junta de dilatación va a ser delta L. Y por más que la losa sea superficial, digamos, porque es una superficie, se usa la lineal, porque nosotros consideramos el ancho de la junta, ¿no? Que el ancho de la junta en sí es una longitud. Entonces, nosotros si tomamos esta fórmula, delta L, que sería la longitud de la junta, va a ser la longitud inicial, que serían 4 metros. Si en algún caso, por ejemplo, a ustedes les dan una losa o algo así, que tiene dos dimensiones distintas, por ejemplo, que son de 3 metros por 4 metros, siempre les conviene tomar la longitud más grande, porque es la que más junta de dilatación va a necesitar. Entonces, bueno, acá tenemos que buscar en el apunte el coeficiente de dilatación. A ver si nos dice. No nos dice, justo el hormigón. No, no está. Qué raro que no lo diga. Bueno, nos está faltando la dilatación del hormigón, pero bueno, eso igual en el final siempre les dan el dato. La del hormigón es la misma que la del acero. Bien, bien, genial. Ahí está, bien. Buenísimo. Entonces sería 12 por 10 a la menos 6. Bueno, por delta T, que sería la amplitud. Dice que la amplitud térmica es de 30 grados. Obviamente, si fuera que nos dan dos temperaturas, tenemos que hacer la diferencia de temperatura entre la más grande y la más chica. ¿Cuánto les da eso? $0,14. Bien. Bueno, y nos da eso. A mí me dio 0,0014. Claro, a mí también. Serían 0,14 milímetros. Serían. 1,44 por 10 a la menos 3, muy bien. Bien.
Nos da eso, que es igual a 1,4 milímetros. Cualquiera de las dos puede ser. Bien. Bueno, no sé si de este tema quieren preguntar algo más o pasamos al siguiente. Y perdón, Claudio, si usamos la fórmula de dilatación superficial, ¿vamos a llegar a lo mismo o no? Me parece que no. Porque no, yo una vez la había probado y no se llega a lo mismo. Porque el tema es que la superficial te permite encontrar superficies, digamos. Y nosotros acá lo que necesitamos es el ancho de la junta. Ok. Claudio, Sí, te pregunto, ¿no sería ese resultado por 2? Porque ese sería el de una losa. Y no, seguramente eso. claro, porque en realidad hay que pensarlo así. Cuando la losa se dilata, digamos, se dilata la mitad para cada lado. Ah, claro, claro, claro. Entonces es como que se considera la mitad de cada una, pero bueno, como miden todas lo mismo, termina siendo la mitad del delta L más la mitad del delta L. O sea, te termina quedando lo mismo. Sí, sí, gracias. No entendí eso. Bien. No, igual no está más la declaración porque después te das una duda que siempre surge. Pero te termina quedando delta L, digamos. Bueno, bueno, esos dos temas que vimos hasta ahora son como dos temas menores, por así decir, o no son los que más suelen tomar, pero bueno, está bueno siempre saberlo porque lo pueden llegar a tomar en algún final. Y después lo que más se suele tomar en sí es la parte de eh, transferencia de calor, que acá vamos a hacer un ejercicio que me pasaron hoy por WhatsApp, para que podamos hacer, y la parte de humedad, que son en sí las dos partes por ahí más largas o más complicadas, digamos, y son las que más suelen tomar, además. Así que bueno, si les parece empezamos con este. Este nos sale de un final. Nos dice que un local intercambia calor, básicamente por un techo de 180 metros cuadrados, como el indicado, y se desea refrigerar produciendo un saldo térmico de 22 grados respecto del exterior cuando se registra una radiación de 650 watts sobre metro cuadrado. Calcular la resistencia total del techo en verano sin el aislante. El espesor del aislante de poliestireno expandido para cumplir con la normativa hidrotérmica de la Municipalidad de Rosario, que fija un K máximo de 0,38 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. La potencia del acondicionador de aire, si tiene un rendimiento del 65%, expresado en frigorías sobre horas, si la baldosa tiene una absorción de la radiación del 50% cuando el techo se encuentra aislado. Bueno, vamos a empezar con la resistencia total, que nos dice que sería sin el aislante, o sea, sin el poliestireno expandido, ¿no? En este caso es el aislante térmico. Fíjense que el K del poliestireno expandido es mucho menor que los otros. El K sería la conductibilidad, ¿no? O sea, el K nos está indicando qué tanto deja pasar el calor. Como el K del poliestireno expandido es mucho más chico, implica que ese material va a ser aislante. Entonces, una aclaración. Acá cuando dice K máximo, no es el mismo K que este de acá. El de acá abajo es el coeficiente de conductibilidad. Y el K de acá arriba es la transmitancia. Que la transmitancia es 1 dividido la resistencia total, básicamente. Bueno, vamos a empezar con el A. ¿Se acuerdan que la resistencia total tenemos que hacer la resistencia superficial interior más el R de cada material? O sea, en realidad sería R1, R2, R3 y así. Y la resistencia superficial exterior.
Entonces, bueno, y a su vez la resistencia de cada material va a ser el espesor de ese material dividido el coeficiente K de ese material. Entonces, la resistencia superficial interior la sacamos de este cuadrito. La interior, fíjense que depende de la dirección del flujo de calor. Si el flujo es horizontal, ascendente o descendente. Entonces acá, como estamos hablando de que adentro está más frío que afuera, estamos hablando de una situación de verano, el calor va a tender a bajar. Bueno, me está dando mal esto. El calor va a tender a bajar. O sea que es descendente, ¿no? Sería 0,17. Esto nos daría, si no me equivoco, nos daría en metro cuadrado Kelvin sobre watt. ¿Se entendió eso? ¿Por qué agarramos 0,17? Sí. Bien. Cualquier cosa vayan interrumpiendo, ¿no? Me preguntan, no hay drama. El R1, acá podemos empezar de arriba o podemos empezar de abajo, es lo mismo. Vamos a empezar de arriba. No, perdón, vamos a empezar de abajo, ya que arrancamos con la interior. Abajo tenemos enlucido de yeso. El espesor serían 2 centímetros. O sea, 0,02 metros sobre 0,49 watt sobre metro Kelvin. El R2 sería el hormigón armado visto, que son 0,1 metro sobre 1,63 watts sobre metro Kelvin. Después, el que le sigue, bueno, el peristilo expandido dijimos que no lo consideramos acá, porque nos dice que es sin el aislante. Después, el hormigón de ladrillo triturado. ¿Por qué no va el coso? Porque nos dice, ya dice la resistencia térmica total del techo en verano sin el aislante. Ah, ok. O sea que después en el B sí lo vamos a tener que considerar, pero en el A no. Ok, buenísimo. Bueno. Después, el hormigón de ladrillo triturado que tiene 8 centímetros. O sea, 0,08. Y tiene 0,76 de coeficiente. La carpeta de cemento y arena mide 2 centímetros. Y tiene 0,89 de coeficiente. El mortero de asiento también son 2 centímetros y tiene 0,70.
Y por último la baldosa de cemento, que mide 4 y tiene 1,15. Y ahora lo que habría que sumarle es la resistencia superficial exterior, que en todos los casos es 0,04. En el metro cuadrado, dijimos que era metro cuadrado Kelvin sobre watt. Bueno, habría que sumar todo esto. ¿Cuánto les dio eso? 0,47. Bien, ¿ahora se les dio lo mismo? 0,50 me dio a mí. 0,47 también me dio. Bueno, eso por ahí puede variar si fueron redondeando en el medio o no, y todo eso. Pero bueno, les da todo más o menos parecido. Bueno, ese sería el punto A, ¿no? Que nos pide la resistencia total del techo sin el aislante. El B nos dice que calculemos qué espesor de aislante necesitamos para cumplir con una transmitancia de 0,38. Entonces dijimos que la transmitancia era 1 sobre resistencia total. O sea que si despejamos la resistencia total, nos queda 1 sobre transmitancia. O sea, 1 sobre, dijimos, 0,38. ¿Cuánto les da eso? Claudia, ¿puedes repetir esa parte? Me perdí. Sí, sí. La transmitancia acá, que nos da acá, que en este caso la acá es transmitancia, no es lo mismo que acá abajo. Acá abajo era el coeficiente de conductividad. Acá es transmitancia, porque digamos la normativa esta que dice acá, de la municipalidad, es con la transmitancia, ¿no? Que es 1 sobre resistencia total. Entonces, para despejar y sacar la resistencia total que necesitamos para llegar a esa transmitancia, hacemos 1 sobre K. Dijeron que les dio 2,63. Sí. Bien. ¿Se entendió ahí? ¿Cómo sería eso? O sea, nosotros para que nos dé esa transmitancia, tenemos que llegar a esta cantidad de resistencia. Y hasta acá ahora tenemos esto. O sea, la resistencia del aislante más, o sea, mejor dicho, a ver, 0,47, que es lo que teníamos de resistencia sin el aislante. Metro cuadrado por Kelvin sobre watt. Más la resistencia del aislante, nos tiene que dar 2,63.
O sea que si despejamos la resistencia del aislante, sería 263 menos 0,47. ¿Sabes? Como que vamos despejando. Dos 16 me dio. 2,16. Bien. Este ejercicio es medio rebuscado igual. Aviso por las dudas para que no se asusten. Pero bueno, está bueno platicar con uno así como para que después, el día se toca uno más fácil, mejor. O sea, la resistencia del aislante tiene que dar eso. Y la resistencia del aislante, que es el espesor del aislante dividido el coeficiente del aislante. O sea, que nos quedaría, si despejamos la E, que es lo que nos está pidiendo, o sea, el punto este nos pide el espesor de aislante, nos queda espesor igual a R aislante por el K del aislante. O sea, 2,16 metros cuadrados por Kelvin sobre watt por el K que nos da acá de poliestireno expandido, que es 0,037. Cero coma 0,08. Bien, entonces, básicamente harían falta 8 centímetros de espesor de aislante. Bien, no sé si quieren preguntar algo de todo esto, o quieren que repita alguna parte. No, creo que por ahora bien. Bien. Ahora, el punto C nos pide la potencia del acondicionador de aire, si tiene un rendimiento del 65%, expresado en frigoría sobre hora, si la baldosa tiene una absorción de la radiación del 50% cuando el techo se encuentra aislado. Bueno, acá lo primero que tenemos que hacer es plantear la fórmula, ¿no? La fórmula de transmisión global de calor. Que era H sobre A igual a delta T sobre la resistencia total más el coeficiente tau, que sería el porcentaje que deja pasar la luz, digamos que deja pasar la radiación, por E, más alfa, que es el porcentaje que absorbe, por la resistencia exterior,
sobre la resistencia total. ¿Se acuerdan que estos tres términos, digamos, son tres términos así de la fórmula? Y el primero va siempre, porque es lo que se transmite en sí por la diferencia de temperatura que hay. El del medio va solamente si hay radiación, o sea, si es de día, y si a su vez es un cerramiento translúcido, o sea, que deja pasar la luz, como un vidrio, por ejemplo, o sea, que en este caso no iría, directamente lo tachamos. Y el tercero, perdón, acá me faltó por E, que es la radiación. El tercero va en todos los casos en los que haya radiación, tanto si es un muro como si es un vidrio. O sea, en este caso va, porque nos dice que hay una radiación de 650. Entonces, delta T, Claudio. Y el último no va tampoco si no hay sol. claro, si el sol va, en este caso sí hay. Y cuando te dicen que está nublado, ¿va igual? ¿O significa que no? Y no sé, es polémico. Yo creo que no. Si no la E, va. No sé, porque viste que a veces te dicen el cielo está nublado, ponele. Entonces, no sé. Claro, ese no lo vi nunca. Porque en Yo realidad, creo que te van a decir más de que si es invierno, verano, de noche o de día. claro. Si te dicen, o puede ser que te digan que está al sur la pared, por ejemplo. Que si al sur no tiene radiación. Pero sí, si te dicen, o sea, si te dicen que si te dan la E de la radiación es porque hay radiación, básicamente. Entonces se dice que la pared va al sur, aunque nos dé la radiación, no la tenemos que usar. Y, o sea, sería raro que les dé la radiación, porque si les da la radiación se supone que que está dando esa radiación. En realidad, digamos, Pero no es que hay un gráfico que te dice la radiación depende de la orientación. sí, pero eso no se suele usar mucho eso. Generalmente te dan directamente cuánto es. Porque también depende mucho del momento del día, depende de la estación del año. No es lo mismo la radiación en verano que en invierno, o a las 12 del mediodía que a las 3 de la tarde. Incluso, por ejemplo, en verano, en verano, a la mañana bien temprano o a la tarde bien tarde, te puede dar el sol en la pared sur también, por ejemplo, por la inclinación de la Tierra. Eh, pero son casos raros, digamos. O sea, en general suele ser más claro. Se suele decir, che, bueno, es de noche, listo, no hay. O es de día. O da al sur al mediodía, ponele. Entonces ahí ya se sabe que no es. Pero últimas cosas así que son más de interpretación, a veces las pueden preguntar en el momento del profesor, para que les aclare, porque no es que ustedes no saben resolverlo, sino que a veces es confuso el ejercicio. O sea, en ese caso no tengan miedo de preguntar. Igual generalmente suele ser más claro. Les dice, che, hay radiación de tanto, o les dicen, es de noche. Y punto. Si es de noche, tachan el tercero. Y Clau, una pregunta. Sí. La A muchas veces se usa, se pasa multiplicando. ¿Cuándo era que se usaba dividiendo de ese lado? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. O sea, en realidad depende, en el caso si a vos te preguntan digamos, te preguntan el flujo de calor, que es la H sola, o si te preguntan el flujo de calor por unidad de área, que es H. Claro. En este caso, nosotros, por ejemplo, necesitamos el H. Pasa que yo acá lo hice así para después multiplicarlo por A. Pero podríamos haberlo hecho todo juntos, si queríamos. Listo. Sí, no me acuerdo. Gracias. Bien. Perdón, ahí en el final de la fórmula que multiplicás alfa por la resistencia superficial interior, yo tengo anotada que es exterior. Sí, me confundí. Ah. Está bien, el exterior, sí. Bueno. Entonces, delta T serían 22 grados, porque el saldo térmico, que dice acá, es la diferencia en temperatura entre interior y exterior. Si bien no nos da cuánto es la exterior y cuánto es la interior, sí nos da directamente el delta T. Acuérdense que esto, en cualquier otro caso, siempre es la exterior menos la interior.
Bueno, el delta R, perdón, el RT sería este, ¿no? 263. ¿Hay que sumarle el 0,08 a eso? No, porque acá ya teníamos todo incluido. Esto ya era la resistencia de todo lo otro más el aislante. Ah, listo. Bueno, y a eso le sumamos el alfa, que sería 0,5, porque nos dice que las baldosas absorben el 50%, que es básicamente el alfa, la absorción, por la resistencia exterior, que era 0,04, dividido esto de acá, que es el RT, por la radiación, que era 650 watts sobre metro cúbico, cuadrado. ¿Cuánto les da eso? En 41,3 puede ser. Sí, puede ser. Acá esto les da igual. Bueno, 41,3. Entonces ahora ¿Cuánto? 13,30 me dio a mí. A mí también me dio 13,3. bueno, ¿el resto? A mí me dio 13 también. 13. Ah, bueno. Bueno. Bueno, la que le he dado 41, fíjense si lo pueden hacer de nuevo, a ver si les da. Por ahí el error puede estar acá, ¿no? Habría que ver acá si por ahí hacerlo con algún paréntesis. No, yo multipliqué todo en vez de sumar ese término. Ah, bien. Multipliqué, por eso, no me di cuenta. Ah, listo. Entonces era eso. Bien. Bueno, entonces ahora sí hacemos eso de hacer 13,30 por la superficie, por el área, que nos dice que es de 180 metros cuadrados. ¿Y eso cuánto les da? 2.394 me dio a mí. Bien. Sí, parece que está bien. Me da igual. Bueno, genial. Entonces esa es el flujo de calor que tenemos, ¿no? O sea, nosotros sabemos que todo el tiempo pasan 2.394 watts que están ingresando de calor. Entonces, la potencia del acondicionador de aire, digamos, el flujo siempre es una potencia, o sea, es decir, la potencia de calor que está ingresando. Nosotros eso tendríamos que pasarlo a frigoría sobre hora y a su vez aplicar el rendimiento del 65%. Vamos a empezar haciendo el rendimiento. Este flujo es la potencia que se tiene que entregar, o sea, que tiene que terminar entregando ese aire acondicionado. ¿Se acuerdan que el rendimiento
era igual a la energía entregada sobre la energía consumida o también, como en este caso, a la potencia entregada sobre la potencia consumida. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es la potencia consumida, o sea, qué es lo que consume el aire, es lo que nos está preguntando, ¿no? Vamos a hacer potencia consumida, que pasa multiplicando y el rendimiento pasa dividiendo, o sea, que nos queda potencia entregada sobre rendimiento. Nos quedaría entonces 2.394 watts dividido 0,65. ¿Cuánto les da eso? $3.683. A mí también. Bueno, genial. Entonces, ahí tenemos entonces la potencia consumida. Lo que nos faltaría hacer ahora es pasarlo a frigoría sobre hora. Que en este caso yo, digamos, como sinceramente no sé cómo se pasa a frigorías, generalmente conviene buscar la relación, digamos. Que esto yo calculo que en el final no les van a dar alguna unidad tan compleja. Podemos hacer watt a frigoría sobre hora. Bueno, ahí nos dice. Igual acá no nos dice frigoría sobre hora. Nos dice frigorías directamente. Pero bueno, ahí tenemos la relación, ¿no? Entonces, si 1,16, ahí hacemos regla de 3. 1,1628 watt es igual a una frigoría. 3.683 watts va a ser igual a 3.683 por una frigoría dividido 1,1628 watts. ¿Cuánto les da? 2,24. Bien, 2,24 frigorías. No, pará. Te tiene que dar mucho más. A mí me dio 3.167,4. Sí, ahí puede ser. A mí igual. Sí, sí, ahí puede ser eso. Porque tiene que dar un poquito menos que esto, pero no tanto menos. Bueno, esa sería la respuesta entonces. Bueno,
¿Les parece que pasemos al próximo? ¿Cuánto es la respuesta? Es 1167,4. Ok, gracias. Bueno, era larguito, era medio complicado, complejo. Y después la parte de humedad, que sería como la última parte del tema de fenómenos térmicos, son bastante parecidos en general los ejercicios, salvo alguna excepción que pueda haber. Pero generalmente nos conviene plantear una situación inicial y una situación final. En este caso nos dice que un salón de 20 por 10 por 4 metros se encuentra a 12 grados de temperatura y 90 de humedad relativa. Esa sería la situación inicial. Se requiere acondicionarlo de manera de alcanzar una temperatura de 24 grados y una humedad relativa del 50%. Densidad del aire, bueno, calor específico, etc. En el punto A nos pide calcular la cantidad de calor consumido si se utiliza un calefactor con un rendimiento del 80%. Entonces, acá sería como el primer tema, ¿no? Sería calor sensible. O sea, masa por calor específico por delta T. Lo que tendremos que hacer en verdad es sacar la masa. El volumen nos da 20 metros por 10 metros por 4 metros. Son las medidas del local. Nos daría 800 metros cúbicos, ¿no? Sí. Bien. Y se acuerdan que la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces nosotros con eso podemos sacar, teniendo el volumen y teniendo la densidad, podemos sacar la masa, que es lo que nos pide. Entonces, nos queda la densidad, 1,22 kilogramos sobre metro cúbico, por el volumen, 800 metros cúbicos. ¿Cuánto les da eso? 976. Bien. Bueno, entonces a ver si podemos resolver esto. $976 kilogramos por el calor específico del aire, que acá nos dice que es 0,24 kilocalorías sobre kilogramo Celsius, por la diferencia de temperatura, que sería 24 menos 12. $2810,88. Bien, buenísimo. Bueno, y después lo que nos pide, en realidad, nos pide calor consumido. Entonces hacemos lo mismo que hicimos antes. Siempre cuando nosotros no tenemos el calor entregado, que en este caso es lo que hay que entregarle al ambiente para alcanzar esa temperatura, y queremos llegar al calor consumido, lo que hacemos directamente es el calor entregado dividido rendimiento. O sea, nos queda 2810,88 kilocalorías dividido 0,8.
¿Cuánto les da? 3.513,6. Bien. Bueno, entonces esa sería la respuesta del punto A. O sea, a ver, justo en estos dos ejercicios que hicimos no pasa esto, pero hay como tres cosas que, digamos, cuando ustedes sacan digo, en cualquier ejercicio relacionado con calor, ya sea para calcular la cantidad de calor que hay que entregarle a una masa de aire o de agua, o ya sea en la parte de transferencia de calor, las cosas que debemos tener en cuenta cuando nos pide el calor consumido o la potencia consumida es, si tenemos que pasar de unidad, que en ese caso tenemos que ver, digamos, por cuánto hay que multiplicar o por cuánto hay que dividir para ir pasándolo. Tenemos que hacerlo dividido el rendimiento por lo general para pasar de tener la potencia consumida a tener la potencia, perdón, para pasar de potencia entregada a potencia consumida o de calor entregado a calor consumido, tenemos que hacerlo dividido el rendimiento, en el caso que nos dé un rendimiento. Y lo otro que generalmente hay que hacer, o que a veces hay que hacer, es pasar de potencia a energía o de energía a potencia. Porque a veces, por ejemplo, capaz que nosotros sacamos el flujo de calor, como en el anterior, que estaba en watt, pero en realidad nos pide cuánto consume en 8 horas. Entonces, en ese caso, vamos a tener que hacer la potencia por 8 horas para encontrar el calor total que consume. Cualquiera de esas tres cosas, digamos, ya sea pasar de unidad, aplicar el rendimiento, o pasar de potencia a energía o de energía a potencia, lo pueden hacer en cualquier orden, digamos, no importa cuál hacen primero, sino que, digamos, pueden hacer cualquiera de las tres. Justo en estos dos casos, no hubo que pasar de potencia a energía o de energía a potencia porque ya nos pedía lo que nos daba, pero bueno, hay casos donde sí, por ahí pide hacer algo de eso. Quería aclarar eso por las dudas, porque justo me habían preguntado antes por WhatsApp, para que quede más o menos claro eso. Y después el punto B nos pide la cantidad total de vapor de agua que habría que agregar o quitar para alcanzar dicha condición. En esto la fórmula de humedad es siempre la misma, ¿no? Es una sola. Humedad relativa es igual a la humedad absoluta, que es M, sobre la masa saturada. Ahí, digamos, si la humedad relativa va en porcentaje, se le pone por 100 acá, y si va con el número, o sea, 0, algo, va así nomás. Entonces, si en la situación inicial tenemos temperatura 12 grados y humedad relativa 90%, tendríamos que buscar la masa saturada para 12 grados, que son 10,57. Acuérdense que en esta tablita siempre a cada temperatura le corresponde una masa saturada. Entonces para 12 grados son 10,57 gramos sobre metro cúbico. Y ahora despejamos la humedad absoluta, que queda humedad relativa por masa saturada, o sea, 0,9 por 10,57 gramos sobre metro cúbico. ¿Cuánto les da eso? $9,513. Bueno, 9,51 tenemos para cambiar. Entonces, lo que sabemos ahí es que en la situación inicial que nos da, hay 9,51 gramos por cada metro cúbico de aire que hay en el lugar, ¿no? Gramos de vapor de agua. Esa es la situación inicial. La situación final tenemos temperatura 24 grados. O sea, acá es como que repetimos el mismo procedimiento. Humedad relativa 50%,
la masa saturada sale de la tabla para 24 grados, corresponde 21,54 gramos sobre metro cúbico. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Humedad relativa por masa saturada nos da 0,5, que es la humedad relativa, por 21,53 gramos sobre metro cúbico. 10,76. Buenísimo. Entonces, para encontrar la cantidad, bueno, fíjense que como nos da más vapor de agua en el segundo, significa que tenemos que agregar, no quitar, tenemos que agregar vapor de agua. Entonces, cantidad de vapor de agua a agregar, tenemos que hacer la diferencia entre esos dos, $10,76 menos 9,51, por la cantidad de metros cúbicos, o sea, por el volumen, que son 800. Porque la masa absoluta M siempre es por cada metro cúbico de agua, de aire, perdón, por cada metro cúbico. Entonces hacemos la diferencia y lo multiplicamos por la cantidad total de metros cúbicos que hay en el lugar para saber la cantidad total de vapor de agua que tenemos que agregar. Mil. ¿1000? ¿Clavado? Sí, no sé si está bien. Puede ser, sí. O sea, la diferencia me dio 1,25 Claro, sí. por 800. Perfecto. Entonces nos dan 1000 gramos de vapor de agua. Bueno, y ahí terminaría ese ejercicio. No sé si quieren hacer alguna pregunta más. Claudio, yo te quería preguntar cómo se interpolaba. Bien. Vi que pasa mucho acá en humedad. Por ejemplo, si a nosotros nos pidieran hacerlo para 11 grados, lo que hacemos es colocar primero los datos que tenemos anterior y posterior. O sea, a 8 grados le corresponde 8,21. A 12 grados le corresponde 10,57. Y acá ponemos el valor que nosotros queremos, que sería 11. Y ahí vamos a sacar las diferencias entre este y este, y entre este y este. O sea, entre 8 y 12 es 4, y entre 8 y 11 es 3. Y de este lado, la diferencia es, bueno, sáquenla ustedes. 10,57 menos 8,21. 2,3. 2,3. ¿2,3? 36. 36. No. Bueno, y acá le vamos a poner un valor X, que sería el que le corresponde, digamos, que es el que nosotros queremos encontrar, que le corresponde a 11 grados. Y a la diferencia entre ambos le ponemos otro nombre. Le ponemos, no sé, A. Y ahí establecemos la relación que hay entre cada uno de esos. O sea, se supone que tiene que ser proporcional. O sea que, por ejemplo, 3 dividido 4 tiene que ser igual
AA dividido 236. O sea, el chiquito dividido el grande igual al chiquito dividido el grande, básicamente. A sobre 236. Entonces, despejamos A. Nos queda 3 dividido 4 por 2,36. ¿Cuánto les da eso? 1,77. Bien, entonces 1,77 es la diferencia entre X y 821. O sea que X tiene que ser 821 más 1,77. $9,98. Bien. Bueno, sería eso para interpolar. Ah, ok, ya entiendo. Gracias. Bueno, chicos, yo me tengo que ir porque tengo una consulta ahora, ya. Este video nosotros después lo vamos a subir a YouTube, así después les paso el link, aunque no lo tengamos. Y si les parece, porque bueno, nada, obviamente, digamos, haciendo una clase por tema, por ahí se nos quedan medias cortas las clases para llegar a ver todas las dudas. Por ahí podemos hacer lunes o martes algún grupo de estudio más de consulta, si les parece. Sí, dale. Cosa que, digamos, ustedes... Perdón, sí. A ver si van a decir algo más. Sí, Bruno. No, bueno, dije nomás. Ah, perdón. No, y que de última, si ustedes estos días se ponen a estudiar, digo, para mí aprovechen y vayan repasando cada tema que vamos viendo. Anótense todas las dudas y de última, el lunes o martes hacemos un grupo de estudio y las consultan ahí. Dale, Digo, ahí, buenísimo. el ejercicio que no les salga, lo que sea, pueden ir preguntando ahí. Así que bueno, yo me tengo que retirar. Nos vemos mañana. Mañana a las 4 hacemos el de iluminación y electricidad. Dale, Dale, bro. muchas gracias. Muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. Nos vemos. Gracias.